Dado que en griego demos significa pueblo y cracia gobierno, considerándose que así es como se gobernaba en la Atenas prehelenística, si bien conviene tener presente que cuando se habla de gobierno del pueblo no se hace tanto referencia a la elección del pueblo de sus representantes como a la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, reflexionando y debatiendo en el ágora sobre las leyes que nos regulan. Téngase en cuenta que en Atenas, cuna de la democracia, la mayoría de los cargos públicos eran elegidos por sorteo. Todos los ciudadanos tienen ese derecho y los decidimos en masculino, pues las mujeres, igual que los esclavos y los metecos, los extranjeros, estaban privados del derecho de ciudadanía. Obviamente, ahora no reclamamos, muy al contrario, privar de ese derecho a nadie por su lugar de origen o género, ni tampoco elegir a los gobernantes por sorteo. Pero sí que prevalezca el análisis, la deliberación y la reflexión y la decisión de la ciudadanía en todas y cada una de las cuestiones que nos preocupan y afectan como ciudadanos y ciudadanas libres e iguales socialmente, desde la diversidad cultural. Lo importante es el debate, la reflexión y la participación de la ciudadanía en la elaboración del diagnóstico, en la formulación de los programas, proyectos y acciones con las que atender las necesidades socioculturales, siendo los gobernantes los responsables de la ejecución de lo acordado previamente, y no como ahora, que la mayoría de las importantes decisiones políticas están en contra de la inmensa mayoría del pueblo, como en el caso de la guerra de Irak. Estando el 90% de la población española en contra, la mayoría del Parlamento estuvo a favor, o mientras que la mayoría de la población está en contra de los recortes sociales del gobierno socialista, la mayoría del Parlamento está a favor. Los partidos gobernantes no solo no representan a la población, sino que ni siquiera representan a la mayoría de los electores. Por ejemplo, según las últimas elecciones, el 8,3 de cada 10 vascos con derecho a voto no se decantaron a favor del Partido Socialista, que es quien les gobierna en Euskadi. O según las últimas elecciones gallegas, casi 7 de cada 10 gallegos con derecho a voto no se decantaron a favor del PP, quien les gobierna en Galicia. En similar situación se encuentra Esperanza Aguirre en Madrid, con solo el 34,7% de los votos. El PP ha obtenido el 56% de los representantes del pueblo de Madrid, parlamentarios y parlamentarias. O sea que 6,5 de cada 10 madrileños con derecho a voto no se ha decantado a favor del PP. O en Portugal, donde la coalición PPD-PSD, con 2.145.452 votos, el 15,8% del censo electoral, obtuvo la mayoría en el Parlamento y por tanto gobierna en Portugal. Ello se debe al sistema electoral aplicado. ¿Quién representa a los que se abstienen? Y a los que votan a un partido que no alcanza el 5% o el 3%, según sean unas u otras elecciones. Otra pregunta, ¿cada representante representa el mismo número de representados? La respuesta es no. En virtud de la aplicación de la ley DONT, no todos los representantes representan al mismo número de representados. Esta desproporcionalidad se acentúa aún más en las elecciones generales al Congreso de los Diputados. Como se sabe, no hay una circunscripción electoral única y como no todo el mundo sabe, a cada circunscripción se le asigna un número de diputados que no se corresponde con el peso específico, es decir, el tamaño relativo del cuerpo electoral de cada una de ellas. Así, por ejemplo, electoralmente hablando, cada soriano en las últimas elecciones valió por 4,79 madrileños. La ausencia de una circunscripción única, o al menos de una que recogiese todos los restos que se quedan sin representación, junto con la aplicación de la ley DONT, hacen que no exista una correcta correspondencia entre el número de votos que reciben los partidos que concurren a las elecciones y el número de actas de diputados que cada partido consigue tras el recuento de las papeletas electorales. Sin embargo, esta circunstancia no impide que en el Congreso de los Diputados cada voto de cada diputado valga lo mismo. Si bien la cuestión fundamental no está en las cuentas, sino en qué ha de hacerse para que todos los cuentos cuenten. Aún mejorando la representatividad,
Nuestra actual democracia estaría muy alejada de la democracia participativa. Seguiría siendo una democracia deslegada, en la que se deslega en otras la facultad para tomar decisiones que afectan a la vida pública y privada de la ciudadanía. Para que, como se ha dicho, todos los cuentos cuenten, se ha de propiciar la democracia participativa, cuyo aval no solo encuentra en la cuna de la democracia, no solo se encuentra en la cuna de la democracia, sino que también en el artículo 23 de nuestra Constitución, que reza como sigue: los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en las elecciones. En la producción tanto de conocimiento como propuesta de actuación, todos y todas tienen cabida, al margen de sus creencias religiosas o de otra índole. Pero asimismo, todas nuestras opiniones y actuaciones públicas son susceptibles de análisis crítico. Todos los seres humanos merecen ser respetados, pero no necesariamente sus ideas y valores. La confrontación de ideas y valores genera una sociedad más libre y más fuerte para afrontar las adversidades que se nos puedan presentar. La construcción de una sociedad más libre e igualitaria socialmente, desde la diversidad cultural, requiere contar con derechos y deberes democráticos, como son los de expresión, artículo 20, reunión, artículo 21, manifestación, artículo 21, circulación, artículo etcétera. Todos ellos recogidos en nuestra Constitución y que hoy son sistemáticamente vulnerados por parte de nuestras autoridades, y más concretamente por parte de la delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión Martín, y el ministro del Interior, Antonio Camacho Vizcaíno, quien en vez de ordenar a las fuerzas de orden público para que protegieran el derecho constitucional de manifestación, permitieron que estos golpeasen de manera selectiva y discriminada a las personas que por su vestimenta o por otras características pudieran asociarse con los participantes en una manifestación autorizada legalmente. Ese día vivimos un sinsentido, incrementándose nuestra rabia y nuestra indignación, como queda reflejado en el siguiente testimonio. Muna. Porque... Sí, vámonos. Y vamos a volver a empezar, ¿verdad? Muna, cuando quieras. Aún me cuesta ponerle nombre a lo que pasó el miércoles 18 de agosto. Es bastante difícil darle hilo a algo carente de sentido. Estando en Sol, algunos manifestantes comenzaron a bajar por Alcalá hacia Cibeles, donde un cordón policial bloqueó el paso y comenzaron a dispersar a la gente. Bastante gente fue hacia Carrera de San Jerónimo, donde quedaron acordonados en un perímetro del que no podían salir. En distintos momentos, desde los balcones, cayeron botellas a la calle y plaza, procedentes de peregrinos y peregrinas desde las casas en las que se hospedaban. Nos increpaban desde todos los lados. El ambiente se caldeaba a medida que la policía discriminadamente empujaban a unos, también periodistas, y sin embargo facilitaba el paso y cuidaba a otros. Y sí, esos unos y otros son los que estáis pensando. Bastante gente, entre tanto barullo, nos quedamos en Sol. Observábamos el encierro que se estaba produciendo. Manteníamos comunicación por móvil con los y las compañeras atrapadas en las otras calles. En ese momento comenzó a llegar a la plaza cada vez más lecheras y marabuntas de antidisturbios con las pistolas de bolas y las cajetillas de munición preparadas. El cordón policial nos encerraba en la plaza. Con una actitud muy desagradable nos apartaban como si fuésemos basura, sin atender a nada. Estando en el lado del Oso y el Madroño, en la primera línea, cara a la policía, el perro de una chica jugando se acercaba a la pierna de un policía. Este tiró al perro hacia un lado gritando: como vuelvan a acercarse este perro, le pego un tiro. La situación fue muy tensa durante horas. Se oían gritos y cargas en distintos puntos de Sol y sus calles de acceso. La gente corría por la plaza de un lado a otro, pero las salidas estaban acordonadas y no dejaban salir. Era muy irritante, escapándose de cualquier comprensión racional. De pronto, comenzó una carga que recorre todos los lados de Sol, y no sé cómo, pero la mayoría de la gente acabamos fuera del perímetro de la plaza, con el cordón policial ahora en el interior de la misma, y también con policías al otro lado de las calles, entre las que nos encontrábamos algunas compañeras. Aunque ya no en el centro de la plaza, seguíamos rodeados de policías. Por la calle Espocimina, donde nos encontrábamos, comenzaron a llegar peregrinos y peregrinas con sus mochilas. Comienzan a acercarse al cordón interior de la plaza. En ese momento, con unas amigas, vamos con ellos. A los y las peregrinas les dejan pasar. A una amiga también, pero a mí un policía me da un empujón y me echa para atrás. La gente comienza a decirles que eso es discriminación, que como no parezco una mojigata y llevo rastas, no puedo pasar a la plaza. En ese momento realizan otra carga por el lado de la calle de Alcalá, y la policía del lado donde nos encontramos sacan las porras
y empiezan a golpear. Unos policías empujan a unos para proteger a algunos peregrinos. Mi amiga se queda petrificada al ver cómo a otras de sus amigas las golpean sin ton ni son, mientras a ella la protegen. Acabamos en un puesto del SAMUR de Jacinto Benavente. 7 personas heridas, golpes en la cabeza, espalda y brazos, mientras unos circulan libres y protegidos por la plaza. Entre ellos una amiga a la que la policía, protegiéndola, la sacaron por la Plaza del Carmen, al tiempo que la decían que era la salida más segura. Decidimos entonces ir a reconocer a los agresores y solicitar su número de identificación, aunque fue con la estrategia de ojo a visor frente a la negación hasta del jefe de mando, como conseguimos el número de Brutus. Por las calles del centro durante la noche siguieron tropezándose manifestantes y peregrinas. Ya no había inclusión, lo vivido nos hacía vernos distintos y el conflicto latente se manifestaba en gritos y miradas. Algo ha cambiado y desde lo vivido siento la indignación de quienes marcan la diferencia, y no son precisamente los peregrinos y peregrinas, pues en ese matiz diferentes somos todos y todas. Son los poderes públicos quienes con su trato desigual han provocado esta situación. Estas reflexiones son hechas desde mi máxima subjetividad de la vivencia, con las reconstrucciones vividas de los compañeros y compañeras en una noche que para mí marcó un punto de inflexión. Tolerancia cero al maltrato, a la discriminación y a la vulneración de nuestra dignidad. Tenemos que mover nuestro potencial social. No quiero volver a sentir indefensión, discriminación, trato agresivo y diferencial por la apariencia física o por unos ideales. De la policía no me altera su conducta, pues no espero otra. El foco debe estar en los poderes gubernamentales represores. Esa noche solo se remarcó una realidad que a día de hoy es muy patente. No somos iguales a sus ojos. Los juicios ya están hechos a priori, dando igual lo que pasa en un momento dado. Opinión construida desde los distintos poderes y su miedo a perderlos. Esa noche, la impotencia y la rabia ante la pérdida continua de dignidad hizo que se me pasara por la cabeza la rebelión violenta. Incendiar Madrid es algo que nosotros y nosotras también sabemos hacer, pero no serán ellos y ellas las que provoquen en mí una forma de ser en la que no creo. No es la sociedad que quiero construir, pero tampoco podemos tolerar esto. Juguemos a la no violencia activa, defendámonos, cuidémonos y aprendamos a darle la vuelta a esto juntas y juntos.